Soy un Omega 100% compatible con Thomas. Soy su antídoto. Ese que fue forzado a estar debajo de él durante su periodo de celo. Lo amo, pero lo único que recibo de él son palabras frías y duras. En un derrumbe accidental, quedamos atrapados en una cueva oscura. El aroma a limón de mi feromona se mezclaba con la sangre, tan denso que amargaba. Él me evitaba como si fuera veneno. Con la voz ronca dijo: en este momento, ni siquiera te olvidas de usar tus feromonas para seducir a un alfa. Logan, eres realmente patético. Me encogí, tapando con cuidado la herida que me atravesaba el abdomen con la ropa. Lo siento, susurré. Cuando muera, ya no tendrás que oler mis feromonas. Seguro eso te hará feliz. No, no. La adrenalina que se disparó al herirme empezó a bajar poco a poco. Empecé a sentir el dolor. Me dolía el vientre, la espalda también. Dolía tanto que no podía respirar, pero no podía controlar que las feromonas siguieran saliendo con la sangre. En solo unos segundos, la cueva se llenó por completo del fuerte olor a lima, tan espeso que daba náuseas. Thomas estaba sentado contra la pared, del otro lado de la cueva. Con voz ronca y un tono sarcástico, dijo: incluso ahora, ¿no puedes evitar usar tus feromonas para atraer a un alfa? Logan, das asco. Aunque no podía verle la cara a Thomas, me imaginaba perfectamente su expresión. La mandíbula tensa, la mirada fría con un toque de burla. Siempre fue así. Un dolor punzante me apretaba el pecho. Quería decir, no es así, que yo no estaba liberando feromonas a propósito, que jamás lo había intentado seducir. Pero como Thomas siempre decía que yo era una molestia, mejor que no se enterara de que estaba herido. Así que me encogí sobre mí mismo, tapando con cuidado la herida que seguía sangrando en mi abdomen con la ropa. Lo siento, susurré. Yo fui el primero en notar el derrumbe. Vi como una piedra gigante caía directo hacia la cabeza de Thomas. Ni lo pensé. Me lancé sobre él y lo empujé al suelo. La tierra y las piedras cayeron sobre nosotros. El lugar donde caímos formó una pequeña cueva. Él no tuvo ni un rasguño. Yo, en cambio, fui golpeado por las rocas. No sirve de nada hacerte el inocente, Thomas soltó con frialdad. Será mejor que recojas ese asqueroso olor tuyo de inmediato. No podía detener las feromonas que salían con mi sangre, así que apreté con más fuerza la herida, aguantando el dolor. Pero Thomas no paraba. No vas a obedecer. Hablaba con una calma cruel. No sirve de nada, Logan. No importa que me hayas salvado hace un rato, ni que ahora intentes agradarme soltando feromonas. Ya tomé el control total de la empresa. Nadie más me obligará a mantener este matrimonio contigo. Mañana, se acaba lo nuestro. Esas palabras fueron como una inundación que arrastró sin esfuerzo nuestros 10 años de historia. Mi interior quedó hecho pedazos. Parpadeé lentamente. Con la garganta seca, respondí: está bien. Si es que mañana sigo con vida. 2. Conocer a Thomas fue el mayor accidente de mi vida. A los 13 años, me diagnosticaron con autismo de alto funcionamiento. Aunque era de los que más se acercan a una vida normal, seguía mostrando conductas muy claras de aislamiento, obsesión y rigidez. En la sala de diagnóstico, el médico me miró con pesar. Un niño tan bonito, qué lástima. En ese entonces, la empresa de mi padre acababa de salir a bolsa. Y yo, con mi diagnóstico, me convertí en un secreto vergonzoso. Me encerraron en casa. Mis únicos contactos eran la familia y los tutores privados. Hasta que conocí a Thomas. Ese día, los sirvientes estaban tan ocupados con una fiesta familiar, que se olvidaron de cerrar la puerta de mi habitación. La música alegre del jardín trasero llegó hasta el pasillo. Quería escucharla mejor, así que salí. Apenas bajé al primer piso, un grupo de niños me rodeó y empezó a burlarse señalándome con el dedo. Mudo, tonto, me puse nervioso, me tapé los oídos y me escondí debajo de una mesa. Ellos se pusieron aún peor, rodeando la mesa y pisoteando el suelo mientras gritaban. Mi hermana Grace estaba detrás de ellos. Sonreía en silencio. Entonces lo vi a él, a Thomas. Aún no era tan alto como ahora, pero ya fruncía el ceño como si fuera un hábito. Lárguense, con solo una palabra y una mirada de desprecio, ahuyentó a todos. Se agachó frente a mí, y me miró con extrañeza. ¿Eres idiota? ¿Te están molestando y ni siquiera gritas? Lo miré a los ojos y asentí. Sí, soy un idiota. Eso me lo decían papá, mamá y mi hermana. Thomas soltó una risa entre frustrado y divertido.
Me revolvió el pelo y, con una voz decidida pero suave, dijo, nadie que diga eso de sí mismo es tonto, tú no lo eres. Ese día viví algo inesperado. Sentí miedo, angustia, pero también grabé a fuego a Thomas en mi memoria. De todos, él fue el único paciente conmigo, el único que no me consideró aburrido. Un día, mi terapeuta me preguntó, ¿qué sientes por Thomas? Pensé un rato y respondí con seriedad, me gusta. ¿Y a tus padres o a tu hermana, también los quieres? Parpadeé, y con total convicción dije, no, solo me gusta Thomas. 3. Desde entonces, Thomas empezó a venir a verme con frecuencia. Decía que siempre lo obligaban a reunirse con distintos omegas, y eso le fastidiaba. Yo era un beta tranquilo, y estar conmigo le resultaba cómodo. En Aichen, su estatus era de los más altos. Thomas poseía feromonas de tipo alfa de nivel S, y todo el mundo quería acercarse a él. Por eso, mis padres no lo impidieron. De hecho, estaban encantados de que Thomas viniera cada día. Cada vez que él entraba en casa, mi madre empujaba a mi hermana Grace, vestida de forma llamativa, hacia él. Joven maestro, nuestra Grace también es una omega, deberían pasar tiempo juntos. Thomas ni siquiera la miraba. He venido a ver a Logan. Thomas odiaba que lo controlaran. Evitaba a Grace. Solía escaparse para venir a estudiar, comer o dormir la siesta conmigo. Incluso me regalaba cajas de lápices con todos los colores posibles. Cada vez que me empeñaba en ordenar los colores por tonalidades, Thomas decía que yo era un complicado. Pero cuando escuchaba a Grace decirme eso mismo, él saltaba a defenderme. Los omega son más fastidiosos que él. Lo que más le gustaba era pintar conmigo en el desván con la puerta cerrada con llave. A mí me encantaba dibujar lunas. Y solo lunas. Thomas decía que mis lunas eran más hermosas que la verdadera. Cerraba las luces y corría todas las cortinas. Todo quedaba en silencio. Nos escondíamos bajo la mesa en la oscuridad, y encendíamos una pequeña vela. La luz tenue iluminaba nuestras hojas de dibujo. Mira, Logan, me decía, tenemos nuestra propia luna. No sabía si lo que iluminaba su rostro era la vela o la luna misma. Solo sabía que su nariz recta y sus cejas profundas me parecían preciosas. Entonces pasé la yema de mis dedos por sus cejas cálidas, por su nariz, hasta llegar a la comisura afilada de sus labios. Thomas se estremeció por completo, con una mirada oscura. Logan, eres un poco raro. Rápidamente retiré mi mano. Podía escuchar el latido furioso de mi corazón en el pecho. De pronto, mis labios tocaron algo suave y húmedo. Su rostro estaba tan cerca, que mis pestañas rozaban su piel. Separó sus labios, sonriendo con picardía. Ahora estás reaccionando de forma aún más rara. Thomas no sabía que yo estaba enfermo. Solo le parecía que a veces era extraño. La cosa más extraña pasó en el día 461 desde que nos conocimos. Esa tarde de repente me dio fiebre. Empecé a emitir un fuerte aroma a lima. Apenas Thomas lo olió, sus ojos se volvieron rojos, y todo su cuerpo temblaba de tensión. Apretó los puños, y murmuró entre dientes. ¿Tú también? Salió corriendo por la puerta y nunca volvió a buscarme. Yo lo extrañaba, especialmente cuando me sujetaban en la cama para inyectarme inhibidores. Desde fuera, escuchaba a los médicos decir a trozos. Es cierto que los omega de clase S tienden a diferenciarse más tarde, por eso el periodo de fiebre de Logan será más intenso que el de un omega promedio, y su dependencia del alfa también será mayor. Yo, ¿me había convertido en un omega? Podía imaginarme lo que Thomas no terminó de decir. Tú también eres un omega, el tipo de persona que más detestaba. 4. Todos los sonidos del exterior habían sido bloqueados por los escombros y capas de tierra. La cueva parecía aislada del mundo. Siempre me gustó el silencio, pero el silencio no calma el dolor. Empapado en sudor frío, le pedí con voz temblorosa, Thomas, ¿podrías liberar un poco de feromonas para que las huela? Solo un poco. Las feromonas de Thomas y las mías eran 100% compatibles. Sus feromonas podían calmarme, incluso aliviar el dolor. En la oscuridad, Thomas respondió con voz ronca, como si luchara por contener un deseo. ¿Qué pasa? ¿Hoy no trajiste escondida una de las camisas o corbatas que me robaste? Me quedé en silencio, mordiendo fuerte mis labios. ¡Qué tacaño! Así que lo sabía, que yo robaba sus camisas y corbatas para olerlas. Fue en una noche confusa y dolorosa. Caminé desnudo y cojeando hasta el baño para curarme. En el espejo,
Mi cuerpo estaba lleno de moretones, menos la glándula en la nuca, sin marca, sin consuelo, y eso fue lo que más tristeza me provocó. Ni siquiera el dolor me había hecho sentir tan mal como eso. Lo que decía el libro de biología era cierto. Después de la intimidad, un omega que no recibe marca ni consuelo, siente vacío y tristeza. Sentí que mi corazón estaba envuelto en hilos llenos de espinas, un hueco profundo en mi pecho. Así que tomé una de sus camisas y me encerré en el baño a olerla. Seguía blanca, pero impregnada de su olor a ébano. Olía tan bien. Ese aroma era solo suyo. Me quedé agachado hasta que se me durmieron las piernas, y devolví la camisa a su lugar con pesar. Pero no pude resistir, y escondí la corbata. En mi diario, escribí un pagaré. Logan toma prestada una corbata de Thomas, rayas diagonales azul oscuro. Y en mi mente repetí, cuando ya no me sienta triste, se la devolveré. Pero han pasado 246 días, y aún me siento así muy seguido. Antes, Thomas siempre me hacía sentir feliz y afortunado. Mi voz se hizo aún más débil. Te la voy a devolver, la corbata. Pero Thomas se enojó más. No hace falta. Tírala. Apenas terminó de hablar. El suelo tembló levemente. Se escucharon máquinas pesadas desde el exterior. Había llegado el equipo de rescate. 5. Las piedras y la tierra en la entrada de la cueva comenzaron a desprenderse por el impacto de las máquinas afuera. El espacio se hacía cada vez más estrecho. Poco a poco, empecé a sentir la falta de oxígeno. Thomas se levantó y caminó hasta la entrada, tomando un puñado de tierra en su mano. Unos idiotas. Este monte tiene un suelo inestable. Si llueve, un derrumbe es solo cuestión de tiempo. Rodeó mi cuerpo y volvió a sentarse con frialdad. Sabes que ellos están a cargo de esta construcción, ¿verdad? ¿Cómo no respondí? Soltó una risa sarcástica. ¿Te mandaron hacia mí con tantas ganas solo para cubrir la mala calidad de los materiales y sacar provecho? ¡Qué miserable! Pregunté confundido. ¿Mala calidad? Thomas respondió. Hoy te traje aquí para que vieras con tus propios ojos cuántas cosas sucias ha hecho tu familia. Nos quedamos atrapados justo en un lugar que debía estar reforzado con acero, pero lo que vi antes de que colapsara no era del tamaño estipulado. Le advertí a mi padre cuando firmaron el contrato. Le dije que usar omegas para complacer al Fes era algo propio de bestias. Rió con desprecio. ¿Bestias? ¿Cómo van a ser dignos de colaboración? Esa palabra, bestias, era la segunda vez que la escuchaba. La primera fue 4 años después de nuestra separación. Aquella noche, mamá me señaló una casa sellada herméticamente. Logan, Thomas está ahí dentro. ¿No llevas años esperando verlo? Entra. Está pasando por un periodo de alta sensibilidad. Si lo enfrenta solo, puede morir. Tu feromona puede salvarlo. ¿Estás dispuesto? Sí, respondí sin pensarlo, en voz baja. Un alfa de nivel S puede perder el control fácilmente en ese estado. Algunos incluso sufren complicaciones graves que llevan al colapso. Así que no dudé ni por un segundo de lo que dijo mamá. La puerta pesada se abrió desde fuera. Me empujaron con fuerza hacia el interior. Dentro, reinaba el silencio. Solo se escuchaban respiraciones ásperas y profundas. El aroma a ébano llenaba todo el espacio. Bajo la presión de una feromona S tan poderosa como una tormenta, me movía con dificultad. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad. Vi a Thomas encogido en una esquina, con un bozal en la boca. Era mucho más alto. Sus músculos estaban tensos, marcados por el esfuerzo. Me miraba fijamente. Sus ojos inyectados en sangre, como un león salvaje acechando a su presa. Antes de que pudiera reaccionar, me arrojó al suelo, inmovilizándome. El aroma a ébano mezclado con lima invadía el aire, haciéndolo espeso, casi irrespirable. Miré a los lados, perdido. Susurré. Está muy oscuro aquí, podemos mirar la luna juntos, como antes. Pero Thomas no estaba bien. Era como si fuese otra persona, una persona desconocida y aterradora. Reuní valor para quitarle el bozal. Con voz temblorosa, pregunté, ¿así te sentirás mejor? Frunció el ceño, apretando los dientes. Dijo, ¿ese era tu plan? ¿Querías verme perder el control, como un animal, dominado por el instinto? Sus ojos estaban llenos de rabia. Ignoró mi mirada confundida y añadió palabra por palabra. Entonces, que se cumpla su deseo. 6. Se oyeron varios desgarrones. Mi piel, expuesta al aire, se estremeció. En un instante, el cuerpo ardiente de Thomas cayó sobre el mío.
Su aliento caliente susurró cerca de mi oído. Tú lo elegiste. Ahora, carga con ello. Abrí los ojos, sin comprender aún qué había elegido. Pero mi cuerpo y mi mente ya estaban siendo atravesados por un dolor insoportable. Me ahogaba en esa mezcla de dolor y una sensación que no sabía cómo describir. Comparado con eso, el dolor de sus colmillos perforando mi piel apenas importaba. Una oleada ardiente de feromonas recorría mi cuerpo desde la herida. Durante 7 días. Lloré, me resistí. No sirvió de nada. Al abrir los ojos otra vez, estaba en una cama de hospital. La garganta seca. Mis muñecas y tobillos estaban vendados, cubriendo las marcas. Y en la glándula detrás del cuello, aún quedaban los rastros de una mordida profunda. Me había marcado de por vida. Marcar de forma permanente a un omega que no es tu pareja conlleva consecuencias legales muy graves para un alfa. Así que nos casamos rápidamente y comenzamos a vivir juntos. Yo creía que después de eso, Thomas volvería a ser el mismo, que ya no me haría tanto daño, pero me equivoqué. Se volvió aún más cruel. Thomas solía rodearme desde atrás, con voz y movimientos igual de duros. ¿Esto es lo que deseabas? No, no veía que yo negaba con la cabeza. Tampoco escuchaba mis súplicas en voz baja. No así, solo quería ayudarte. Cada noche, Thomas encontraba nuevas formas de hacerme llorar. Yo pensaba que había hecho algo mal, pero no sabía qué. Quería ser más normal. Tal vez entonces entendería por qué Thomas estaba tan enojado. Sentía miedo de él, y al mismo tiempo, una necesidad desesperada por estar cerca de él. Era una contradicción imposible. Así que cada noche, me quedaba sin dormir, tratando de resolver este enigma. Después entendí, quizás eso era lo que los médicos llamaban dependencia. Thomas era mi alfa. Y yo, estaba irremediablemente atado a él. Pero él me despreciaba. Despreciaba incluso esa dependencia mía. Ese era un problema aún más grande. Nadie me enseñó qué hacer cuando te odia la persona que amas. Los ruidos del exterior empezaban a acercarse, pero ya empezaba a temblar de frío. Era el primer signo del colapso. Tal vez, no aguante hasta que llegue el rescate. Aunque si muero, al menos ya no estaré atrapado en esta dependencia. Y quizás Thomas, quizás por fin vuelva a sonreír. 7. La consciencia empezó a nublarse. De repente, pensé en Evan. Evan es un perro callejero que adopté. Probablemente es el único en este mundo que realmente siente mi ausencia. Temiendo que Thomas no estuviera de acuerdo, lo escondí en mi bolsillo. Era tan pequeño que cabía en la palma de mi mano. Pero no soy bueno fingiendo ni mintiendo. Thomas lo descubrió rápido. Tienes 1 minuto para deshacerte de ese perro. Me tapé el bolsillo y di un paso atrás. Si lo tiro, se va a morir. Thomas se enojó de nuevo. Cuento hasta 3. O los dos se largan. Me di la vuelta para ir a mi cuarto, pero Thomas me llamó. ¿A dónde vas? Me volteé y respondí serio. A recoger mis cosas. Thomas frunció el ceño y su tono subió con enojo. ¿Vas a irte por un perro? Asentí. Thomas se rió con sarcasmo. ¿Y a dónde vas a llevarlo? Pensé un par de segundos y dije con gravedad, no lo sé aún. Thomas miró al cielo, dio un par de vueltas sobre sí mismo y, ya sin paciencia, dijo, Logan, ¿de verdad me das? Si veo que ese perro correteando y orina donde no debe, te juro que lo entierro vivo. Temblé y cubrí las pequeñas orejas de Evan. No podía dejar que escuchara esas palabras tan horribles. Los ruidos de la maquinaria afuera se detuvieron por un momento. Con esfuerzo le pedí, ¿podrías cuidar a Evan? Por favor, no le seas tan agresivo. ¿Sí? ¿Cuidar? La voz de Thomas sonó lejana, pero clara como un cristal. Logan, ¿quién crees que eres? Si me da la gana, lo mato frente a ti, como aquella vez que rompí tu supresor justo delante de ti. Aquella vez, cuando yo estaba en el suelo, luchando entre oleadas de calor intenso, Thomas rompió sin querer el único supresor que me quedaba. Me miró desde arriba, con una sonrisa burlona. Oh, se me escapó. Logan, yo también puedo ayudarte. Solo pídemelo. El periodo de calor puede destruir fácilmente la razón y dignidad de un omega. Tiré de su pantalón, ahogado en lágrimas. Thomas, por favor, solo necesitaba un poco de feromonas para calmarme, o una marca temporal. En mi visión borrosa, Thomas se rió con desprecio y se inclinó para susurrarme al oído. Lo siento, tu feromona es demasiado asquerosa. No puedo soportarlo. Al oír eso, una vergüenza inmensa me invadió. Mis labios se movían sin poder pronunciar palabra.
Así pasé 3 días en silencio hasta que finalmente perdí el conocimiento y me llevaron al hospital. Entonces fue a propósito. El supresor, ese último clavo al que me aferraba, lo destruyó deliberadamente. Esas palabras, también las dijiste a propósito, ¿verdad? Intenté contener el temblor en mi voz. No, dijo Thomas con crueldad, tu feromona es realmente asquerosa. Algo se rompió violentamente dentro de mi pecho. Los fragmentos eran filosos y me sangraban por todo el cuerpo. Ya no sentía dolor, solo frío. Quizás por escuchar mi respiración agitada, Thomas preguntó burlón. ¿Te enojaste? Asentí débilmente en la oscuridad. Él dijo sin importarle. Enójate. Al final, siempre terminarás viniendo a mí, como cuando eras niño. Sí, antes, cuando Thomas me enfadaba, yo fingía olvidar y luego corría a su lado para tirar de su ropa, porque tenía miedo de que si me enojaba mucho, Thomas se fuera y ya no quisiera ser mi amigo. Pero esta vez, él ha estado enojado durante tanto tiempo, desde que tenía 14 años hasta ahora, castigándome sin parar. La consciencia se está desvaneciendo. Susurré sin fuerzas. Esta vez, ya no, te voy a hacer caso. ¿Qué dijiste? Las palabras de Thomas fueron ahogadas por un estruendo. Una luz blanca cegadora entró. Entre voces confusas y gritos, cerré los ojos por completo. Thomas, esta vez, soy yo quien no te quiere. 8. Cuando la luz estalló frente a mis ojos, Thomas escuchó los gritos de los rescatistas. Dios, qué cantidad de sangre, hay un herido, llamen a los médicos rápido. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién? ¿De quién es esa sangre? ¿Quién está herido? Thomas trató de abrir los ojos, pero le ardían intensamente. Los rescatistas le cubrieron los ojos con un paño oscuro y respondieron. ¿No sabe que el Omega atrapado con usted está herido? Thomas se estremeció violentamente. Quitó el paño de la cara y salió tambaleándose, los pasos acelerados. Los rescatistas lo detuvieron. Thomas, no puede abrir los ojos aún. Lo mejor es que salgamos de aquí rápido. Pero Thomas no les hizo caso y volvió corriendo a la entrada rodeada de médicos. Con voz temblorosa dijo, Logan, sal ya. ¿Qué estás tramando ahora? No hubo respuesta. Thomas apartó a varias enfermeras y miró hacia adentro. Un mar de rojo. Logan estaba encogido, tendido en un charco de sangre, los ojos cerrados, y una lágrima sobre su pálida cara de porcelana. Sin expresión alguna, los médicos le aplicaban una primera cura para detener la hemorragia. Uno de ellos dijo con urgencia, está muy grave, está en shock y debe ser trasladado al hospital de inmediato. Thomas observaba sin poder hablar, con un zumbido en los oídos. En esa imagen silenciosa, la sangre debajo de Logan le quemaba los ojos. Ja, dijo Thomas con una risa abrupta. Imposible. Con expresión forzada agregó, ¿cómo puede estar herido? Durante el derrumbe, nosotros. Un doctor frunció el ceño y lo interrumpió. La herida fue causada por una roca que cayó. Está muy delgado. La piedra le perforó casi toda la cintura. La roca. Thomas recordó el momento en que la tierra y piedras se deslizaron y Logan lo empujó bruscamente. La roca que golpeó a Logan, en realidad venía dirigida hacia él. Sintió que le faltaba el aire. Con respiración agitada, agarró al asistente a su lado y gritó, llama rápido, llama un helicóptero. El ruido del helicóptero retumbaba fuerte, pero Thomas podía escuchar claramente el sonido de gotas de sangre cayendo cerca de sus pies. Logan seguía sangrando. La gasa que presionaba la herida se empapó y la sangre caía por el borde de la camilla, formando un pequeño charco junto a los pies de Thomas. El olor a feromonas se esparcía, como una mano que le estrangulaba la garganta. Thomas miraba la pálida cara de Logan bajo la máscara de oxígeno. Recordó sus propias palabras dentro de la cueva, que Logan usaba feromonas para seducirlo, que Logan era despreciable. Thomas sintió que algo en su garganta se quemaba como un carbón ardiente, y un dolor punzante en el pecho. El médico cambió las gasas y apretó con más fuerza la herida de Logan. Thomas contuvo la respiración y frunció el ceño con fuerza, como si pudiera sentir el dolor de Logan. Pero Logan seguía tranquilo, sin mostrar ningún signo de dolor en el rostro. ¿No siente dolor?, preguntó el médico, sorprendido. Con una herida así, ¿cómo no va a doler? Al principio, por la adrenalina, no duele mucho, pero luego, el dolor será insoportable. El médico preguntó con duda, ¿no gritó de dolor mientras estaba atrapado? ¿Logan gritó de dolor? No, solo suplicaba muy bajito por feromonas.
Aunque a veces yo descargaba mi ira sobre él con fuerza, Logan solo fruncía el ceño suavemente, y susurraba entrecortado: «Con cuidado, por favor». Después se sentía tan mal que solo se escondía en el baño para oler la camisa y la corbata que le robaba. 3 años de matrimonio, y nunca me pidió siquiera un poco de feromonas para calmarse. Pero atrapado ahí, fue la primera vez que me habló, esperando recibir siquiera un poco para aliviar su dolor. ¿Y qué escuchó? Un rechazo cruel y una serie de burlas hirientes. ¡Paz! Thomas se dio una bofetada fuerte. Ni siquiera sabía que su omega estaba herido. No lo ayudó a detener la sangre, ni a aliviar su dolor. Y, Thomas bajó la cabeza y cerró los ojos con fuerza. Frunció el ceño hasta formar un nudo imposible de deshacer. Juntó las manos sobre su frente, y se dijo con esperanza: «Cuando Logan despierte, le pediré perdón. Y seré mejor con él, no volveré a ser tan duro. Hay que recuperar su sangre, buscaré un nutricionista para preparar su dieta, y además...». Pero todos esos planes se vieron interrumpidos por una alarma estridente. Thomas miró el monitor, donde la línea estaba completamente recta. Llegó tarde a la realidad. Quizás no habrá oportunidad para hacer nada de lo que pensó. 9. Tuve un sueño muy largo, tan largo que parecía atravesar 10 años del pasado. En el sueño, yo tenía 13 años otra vez, y seguía atrapado bajo una mesa, rodeado por un grupo de niños. Pero esta vez, Thomas estaba de pie junto a mi hermana, mi madre y mi padre, con una expresión de burla en el rostro. Resulta que, no eran diferentes en absoluto. Intenté quedarme escondido debajo de la mesa para siempre, pero mi madre me sacó de un tirón. Me apretó el brazo con tanta fuerza que me dolió. Deberías agradecer que te hayas diferenciado como Omega y seas compatible al 100% con el hijo del gran empresario. Si no fuera por eso, ya te habría tirado a la basura. Un Omega nació para depender de un alfa toda su vida. Casarte con Thomas es lo mejor que te pudo haber pasado. Así que por ser Omega era que me usaban. Pensé con claridad por primera vez. Si tan solo no lo fuera, entonces me habrían descartado. Y al menos no habría quedado enredado con Thomas tantos años. Las imágenes giraron como un torbellino. Vi el documento de divorcio en mis manos. Y la voz de Thomas me llegó desde todos los ángulos. «Logan, ¿dónde estás? ¿Logan? Lo siento, me equivoqué. Podemos no divorciarnos, por favor». Apreté el documento de divorcio contra mi pecho. Corrí con todas mis fuerzas hacia adelante. «Thomas, no tienes derecho a arrepentirte». Mientras corría, pensaba: «Logan, por fin eres libre. Tienes que olvidarte de Thomas. A partir de ahora, vas a vivir como tú quieras». Corría cada vez más rápido, pero justo cuando iba a salir de la niebla, tropecé y caí. Mi pie derecho se movió ligeramente bajo las sábanas. El dolor en la herida de mi cintura me atravesó como un rayo, y escuché la voz ronca de Thomas junto a mi oído. «Logan, estuviste inconsciente 2 días. Al fin despertaste». Solo fruncí el ceño, y él gritó de inmediato: «Doctor, rápido, llamen al médico». Luego se acercó a mi oído y me dijo suavemente: «Logan, duele mucho, ¿verdad? No tengas miedo. Ya liberé mucha feromona. Si la hueles, te sentirás mejor». ¿Feromona? Pero no olía nada. Abrí los ojos lentamente. Vi el rostro de Thomas cubierto de barba. Aún llevaba el traje del derrumbe, sucio y manchado de tierra. Me dolía la cabeza. No tenía fuerzas para nada. Lo miré con dificultad, y reuní todo lo que me quedaba de energía para decir: «Dame el documento de divorcio». Luego caí otra vez en un sueño profundo. Thomas me miraba atónito, sin palabras, como si hubiera olvidado todo lo que había dicho antes. Pero no importaba. Yo sí lo recordaba. 10. No sé cuánto tiempo dormí. Me despertaron las voces a mi lado. La pérdida excesiva de sangre puede provocar complicaciones imprevisibles. Además, los análisis muestran que el paciente estuvo por mucho tiempo en un estado de deficiencia de feromonas, dijo el médico con cautela. ¿Nunca le diste consuelo de feromonas a tu Omega? No, la voz de Thomas sonaba quebrada y áspera. Cuando le dolía tanto que ya no podía soportarlo. Ni entonces se las di. El médico suspiró y lo intentó consolar. No importa, aún hay tiempo para compensarlo. Puedes empezar a liberar más feromonas desde ahora. Ya he liberado muchas, respondió Thomas, derrotado. Pero él sigue sudando por el dolor, se muerde los labios hasta sangrar. El médico sacó un dispositivo. Después de un bip, dijo:
La concentración de feromonas alfa en el aire es efectivamente muy alta. No debería ser así. Ya no puedo olerlas, interrumpí, ignorando la expresión de asombro de Thomas. Susurré para mí mismo. Parece que tampoco puedo liberarlas. Después de exámenes de emergencia, me diagnosticaron daño glandular por pérdida de sangre. Eso significaba que ya no podía secretar feromonas, y que tampoco podía percibirlas. Volví a ser un beta. Eso, en realidad, era una buena noticia. Pero claramente Thomas no lo vio así. Rasgó el informe médico con el rostro tenso. Agarró al médico por la bata, exigiendo otro examen. Imposible, eso no puede ser. Por favor, cálmese, respondió el médico. Nuestros resultados no están equivocados. Finalmente, Thomas lo soltó. Permaneció en silencio por un largo rato, y luego preguntó con la voz ronca, ¿cuándo se recuperará? El médico negó levemente con pesar. Tal vez mañana, o tal vez nunca. 11. Esa noche, Thomas se quedó junto a mi cama como en los días anteriores, solo que ahora su espalda, antes recta, estaba vencida. A medianoche, el dolor me despertó otra vez. Thomas se apresuró a darme un analgésico al ver mi ceño fruncido. Había liberado tantas feromonas que su rostro lucía demacrado. Hasta le temblaban las manos. Lo siento, lo siento. Una lágrima cayó sobre su mano que sostenía el vaso. Logan, nosotros. Cerré los ojos y giré el rostro hacia el otro lado. No quiero hablar contigo nunca más. No era solo una frase. Era mi decisión. La habitación quedó en silencio. Pude escuchar la respiración de Thomas, áspera y entrecortada. Inhaló con fuerza y dijo en voz baja, «Empecemos de nuevo». Sí, quise gritarle, pero uno solo puede exigir a otros si primero cumple con su propia palabra. Así que me aguanté. Thomas pensó que estaba cansado. Me acarició suavemente, como si quisiera arrullarme, y empezó a hablarme como antes, con una ternura olvidada. «Logan, no hagas esto. Sí, te prometo que no volveré a ser cruel contigo. Te trataré bien. ¿Qué te parece si organizamos tu exposición de arte cuando salgas del hospital? Dime algo, Logan. Insúltame si quieres». Yo lo miraba en silencio. Por un instante, me pareció que volvía a ser el Thomas de antes. ¿Por qué? ¿Por culpa? ¿O porque volví a ser un beta? Tal vez ambas. Quizá al enterarse de mi cambio, Gracia apareció por primera vez en el hospital. Con maquillaje recargado, se aferraba a Thomas, liberando toda su feromona. «Thomas, ahora sí puedes considerarme a mí, tú, un alfa de élite. ¿Cómo puedes conformarte con un beta? Mi feromona no es 100% compatible contigo, pero huele muy bien». Se inclinó hacia él. «¿Quieres olerla?» La expresión de Thomas se oscureció. Su voz fue helada. «Si viniste por esto, ya puedes largarte». El rostro maquillado de Grace se contrajo. «Thomas, yo solo, guardias, sáquenla». Dos hombres vestidos de negro entraron y la arrastraron. Humillada, Grace gritó furiosa. «¿Qué te crees, Thomas? Ni siquiera sabes con quién te casaste. Ese tipo es un idiota». Los ojos de Thomas se afilaron. Detuvo el movimiento de los guardias. Su rostro era amenazante, su voz como una sombra densa. «Repite eso». Grace se soltó, se arregló la ropa y se burló. «¿No te diste cuenta de que Logan no es normal? Tiene autismo. Es un discapacitado mental». Viendo la expresión de shock en Thomas, siguió hablando con una sonrisa cruel. «Cuando mi madre vio que ibas a escaparte, le dijo a Logan que morirías si no entraba contigo en la sala de aislamiento». Bastaron 2 frases para engañarlo. Aunque sabía lo violentos que se ponen los alfa en su periodo de sensibilidad, él entró igual, creyendo que te estaba salvando. «Qué risa. Pensamos que moriría ahí dentro, pero resultó que ese tonto sobrevivió, y hasta se casó contigo». 12. Escuché todo en silencio, sin mostrar ninguna expresión. Recordé aquel año en que fingía dormir en la cama del hospital, y escuché esas palabras por accidente. Mi madre, con tono frustrado, le decía a mi padre, «No pensé que pudiera sobrevivir. Si hubiera muerto, al menos habríamos conseguido una gran suma de dinero». Mi padre respondió en voz baja, «Baja la voz. No murió, pero siempre hay formas de manejarlo. Obligaremos a Thomas a casarse con él». Así que aquella frase de «Thomas va a morir» fue una mentira de mi madre. El que iba a morir, siempre fui yo. Gracia aún se reía con sarcasmo. «Ahora estamos todos en el mismo barco. El derrumbe afecta a ambas familias.
Si te atreves a hacernos algo, nos hundiremos todos juntos. Olvídate de esos miles de millones en inversiones. Vas a quedarte atado a ese idiota hasta la muerte. Thomas estalló. Avanzó con furia, tomó a Grace por el cuello y la estampó contra la pared. Cada palabra salía apretada entre sus dientes. Si vuelvo a oírte hablar así de Logan, muérete. No la soltó hasta que su rostro se puso morado. La miró desde arriba, tosiendo en el suelo, y dijo fríamente, unos cuantos miles de millones no son nada. Pagar para enviar a los 3 al infierno, lo vale. Grace tembló. Alzó la vista, con los ojos desorbitados. Estás loco, Thomas. Estás completamente loco. Los guardias la arrastraron fuera. Su chillido quedó cortado por el cierre de la puerta. La habitación volvió al silencio. Thomas se giró lentamente, como una máquina oxidada al borde del colapso. Sus labios temblaban. Solo salió un leve suspiro de su garganta. Yo lo observaba con calma desde la cama, como si confirmara todo lo que él había imaginado. Logan no estaba mal. Logan estaba enfermo. Todo ese acercamiento deliberado, ese entregarse por completo, no existía. Logan solo quería salvarlo. Thomas era el único color en su vida gris, su única luna en la oscuridad. Pero ahora, Logan ya no lo quería. Eso pensé. 13. La mirada de Thomas hacia mí cambió. Entre la ternura y la búsqueda de respuestas, había tristeza. Su tono también cambió. Era como hablarle a un niño. Yo quise decirle que en realidad no tenía ningún problema de inteligencia. Al día siguiente, un abogado vino al hospital. Me dijo que Thomas había reunido muchas pruebas y ya había denunciado a su familia por corrupción y negligencia grave. El abogado me preguntó, Logan, Thomas me ha dicho que, si deseas presentar cargos por maltrato, puedo ayudarte. Le miré y respondí algo completamente distinto. Quiero anular mi matrimonio con Thomas. ¿Puedes ayudarme? Menos de 2 semanas después, escuché que los 3 ya estaban entre rejas. Thomas había contratado a un equipo de abogados de renombre. Se aseguró de que pasarían mucho tiempo en prisión. Pero esos días, Thomas no vino al hospital. Dicen que perdió miles de millones por este escándalo. Su padre lo golpeó brutalmente. Cuando volví a verlo, aún tenía moretones en la cara. Hizo como si nada. Logan, ya nadie te volverá a hacer daño. Pero el que más me hizo daño, fuiste tú. La tercera vez que pedí al abogado que gestionara el divorcio, una mujer elegante vino a buscarme. Tenía modales refinados, pero su rostro estaba lleno de tristeza. ¿Tú eres Logan? Hola, soy la madre de Thomas. Me sorprendí. Thomas nunca la había mencionado. Ella sonrió levemente, con una voz serena. Tienes unos ojos muy grandes. Eres realmente encantador. Con razón, Thomas te quiere tanto. Le di las gracias, y pregunté, ¿por qué vino a buscarme? Su sonrisa desapareció. Dijo, vine a hablarte de Thomas. Yo fui marcada a la fuerza por su padre. Estaba en celo y él en su periodo de sensibilidad. Nos dejamos llevar por los feromonas, como animales. Después quedé embarazada de Thomas y entonces nos casamos. ¿Cómo puedes imaginar? No fue un matrimonio feliz. No fui una buena esposa ni una buena madre. Odiaba a su padre, y también a Thomas. Lo consideraba un error en mi vida. Nunca lo abracé, jamás le di cariño. Lo insultaba, lo golpeaba. A medida que hablaba, rompió a llorar. Fruncí el ceño y dije, eso no debió haber pasado. Lo sé. Se secó las lágrimas con un pañuelo y continuó. Al crecer, Thomas empezó a odiarme. Odiaba a su padre. Odiaba a todos los Omega. Todo por mi culpa. Logan se levantó y me tomó de la mano. ¿Puedes perdonarlo? Está sufriendo mucho. No come, no duerme, pasa el tiempo leyendo libros sobre el autismo. Él no lo hizo con mala intención. ¿Podrían volver a estar juntos? Estoy muy enferma, casi muero. Esta es la única manera en que puedo ayudarlo. La miré, con calma. Que usted esté por morir no tiene nada que ver con nosotros. Si de verdad lo lamenta, debería disculparse con él cara a cara. Pero por lo que hizo en el pasado, no hay forma de compensarlo. Una de las ventajas de que me crean tonto, es que no tengo que dejarme manipular por la culpa. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró al vacío. Las lágrimas caían una a una sobre sus huesudas manos. No volvió a decir nada. Cuando salió, parecía haber perdido hasta la última gota de fuerza. Supongo que se encontró con Thomas afuera. Escuché un grito. ¿Por qué viniste por tu cuenta? No te necesito.
Nunca te he necesitado. Después, unos sollozos ahogados, y luego, silencio. Cuando Thomas entró, sus ojos estaban rojos. Lo siento. No sabía cómo logró encontrar este lugar. Me miró, con voz ronca. ¿Qué te dijo? ¿Puedes contármelo? Que estás sufriendo, respondí simplemente. Y que ella se va a morir. Thomas apretó los puños, luego los soltó. Es el karma, dijo con dificultad. Ya que había empezado a hablar con él, le pregunté directamente. ¿Cuándo podemos divorciarnos? 14. ¿Qué quiere, Logan? Si no te quieres divorciar, te lo doy igual, ¿de acuerdo? Preguntó Thomas con voz suave. Parecía que había leído muchos libros sobre autismo, había aprendido cómo comunicarse con alguien que lo tiene. Su tono y sus palabras me irritaban, así que sacudí la cabeza y volví a negarme a hablarle. Pero al día siguiente, Thomas trajo a mi terapeuta de toda la vida, una mujer amable que me sonrió y dijo, ¿cuánto tiempo sin verte, Logan? Asentí y pregunté, ¿doctora? ¿Thomas la llamó? Negó con una sonrisa. No, te mandé llamar porque no contestabas el teléfono, y él sí me contactó. Habló mucho sobre ti. Pensé que se preocuparía por tu salud o tu tratamiento, pero no. Lo que le importaba era saber que te hacía feliz, cómo relajarte, cómo reconquistarte en caso de que te enfadaras. Fruncí el ceño y respondí con desconfianza. ¿Usted también es su consejera? No, negó ella. Le expliqué que las personas con autismo pueden parecer inaccesibles, como estrellas solitarias o perlas dentro de una concha. Le dije que si ganara tu confianza, sería un honor comparable a que una perla se abra por voluntad propia ante alguien. Después de eso, Thomas lloró. Lloró mucho. Dijo que había herido a la persona más valiosa que tenía, que te amaba, que sabía que estaba equivocado. Sí, ahora la concha está rotísima. La carne adentro está magullada. Y vuelve a cerrarse con más fuerza. La doctora continuó. No vine a convencerte, pero hay cosas que deberías saber. La miré, intrigado. Saber que no solo recibirás burlas o lástima, que puedes recibir atención, respeto, incluso amor, que mereces decidir por ti mismo y vivir una vida más libre. Ella me sonrió al final. Yo también lo hice, porque mis convicciones se reafirmaron. Los ojos de Thomas nunca perdieron ese enrojecimiento, pero ante mí fingía interés. Logan, he creado una fundación para ayudar a personas con autismo con tu nombre. Cada año pondré dinero para apoyar terapias. ¿Te parece bien? Le miré tranquilo y respondí. Eso es cosa tuya. Lo único que quería saber era, ¿cuándo puedo divorciarme? Su expresión se congeló. Me miró por mucho rato. Se arrodilló frente a mi silla de ruedas. Agarró mi mano. Logan, ¿podemos volver a ser como antes? Retiré mi mano y abrí un poco mi bata para mostrarle. Tengo una cicatriz grande. Ya no podemos estar como antes. Esa cicatriz, aunque la ha visto muchas veces, aún parecía excitarlo. Su mirada se tornó roja. Su mano alcanzó mi hombro. Tembló. Lo siento, Logan. No sabía que estabas herido. Lo siento. Estaba aburrido y lo interrumpí. Dijiste que querías divorciarte. Las palabras quedan. No puedes retractarte. Thomas quedó mudo por varios segundos. Luego me abrazó con cuidado y suplicó. Logan, no me abandones. Me quedé tenso en ese abrazo. 15. Thomas siempre posponía todo. Decía que el abogado estaba muy ocupado, o que había un problema con el acta de divorcio. Hasta que llegó su periodo de alta sensibilidad. Después de salir del hospital, trabajaba desde casa. Cuando salió de su despacho, tenía el rostro enrojecido y sudor perlado en la frente. Sabía que sufría, pero esta vez iba a afrontarlo solo. Tal vez era lo que quería, perder completamente el control porque ya no sentía mi feromona. Con paso tambaleante, corrió al dormitorio, desordenó toda mi ropa, se enterró en ella como un pájaro construyendo su nido. Respiraba tembloroso, inhalando el débil aroma cítrico que quedaba. Pero era poco, muy poco. Levantó la mirada y me pidió. Abrázame, Logan. Toqué la glándula seca en mi nuca y saqué un supresor. Con rostro sereno dije, ya no tengo feromonas. Deberías ponerte esto. Los ojos de Thomas se iluminaron con dolor. Extendió la mano y murmuró, de acuerdo. Y el divorcio será como tú quieres. De pronto, retiré mi mano. Thomas había usado antes su feromona o supresores para obligarme a cosas inaceptables. Hoy me tocaba a mí. Adopté su tono, mirándolo desde mi silla. Si quieres algo,
tienes que pagar un precio. Su mandíbula se tensó. Con voz enrojecida gruñó. No quiero divorciarme. ¡Pum! El supresor cayó al suelo y se rompió. Avancé mi silla lentamente, acercándome a los pedazos y a Thomas. ¿Recuerdas cómo me tratabas antes? Miré sus ojos rojos y continué. Siempre quise decirte algo, si odias estar controlado por tu propia feromona, ¿no debería operarte y quitarte las glándulas? Sin glándulas, sin feromonas, ya no estarías dominado por ese deseo primitivo. ¿Por qué tienes que culpar a los demás? Retrocedí un poco. Vi a Thomas desmadejado entre mi ropa, llorando en silencio. Thomas. Lo llamé como antes. Luego dije, te odio muchísimo. 16. Por fin Thomas aceptó el divorcio. Aunque su periodo de sensibilidad no había terminado, instruyó al abogado para que todo se hiciera rápido. Dicen que su última crisis fue tan fuerte que requirió 2 emergencias médicas. Los médicos comentaban que su cuerpo y mente habían sido devastados. Una mañana con sol brillante, dejé la mansión sin mirar atrás. Desactivé mi celular, cambié mi número y me mudé a otra ciudad con Evan, mi perro. Gracias a mi talento para dibujar, conseguí trabajo como ilustrador en una editorial. Al principio fue difícil adaptarme, pero poco a poco la vida se volvió tranquila y cómoda. Ser feliz me hizo sentir afortunado en muchas cosas. Encontré un apartamento pet-friendly barato cerca de la editorial. En la tienda de la esquina, empecé a ganar premios, unas veces un aire acondicionado, otras un refrigerador o un microondas. Pensé que era una estafa hasta que el gerente me explicó que era por ser el cliente número 888, 999 o 1111 del día. Desde entonces, me considero muy afortunado. Incluso en noches de apagón, si veía fuegos artificiales en la azotea frente a mi edificio, lo encontraba normal. La editorial queda a solo 500 metros de mi apartamento. Justo en el trayecto hay un pequeño restaurante donde hacen arroz al vapor excelente. El dueño siempre me mete ingredientes lujosos cuando me ve, carne wagyu, camarones grandes. Dice que soy cliente de la suerte del día. Así que mi rutina es muy simple, la editorial, la tienda y mi casa. Me gusta esa vida estructurada y, aunque trabajo horas extra, me gusta porque dibujo y ahorro en electricidad. En fines de semana soleados, salgo a dibujar paisaje, incluso he empezado a aprender a usar el metro, aunque suelo perder el tren por miedo a las multitudes. Al llegar a casa, me acuesto con Evan y vemos películas. Y pienso que así, esta vida es perfecta. A veces siento que alguien me observa, en la puerta del supermercado, frente a la editorial, en el metro o en el parque donde dibujo, pero cuando me doy la vuelta, no hay nadie. Me digo que no es posible. Ese nombre, el suyo, es como una cicatriz, si no la veo, no la siento, pero si aparece, el dolor regresa. Por eso no leo noticias ni chismes. Solo quiero evitar que aparezca su nombre. 17. Desde que me lesioné, mi cuerpo quedó con secuelas. Cada vez que bajan las temperaturas o cae nieve, inevitablemente me resfrío. La cicatriz en la cintura también empieza a picar y doler. Antes de la nueva ola de frío, la editorial me avisó de un chequeo médico. Odio los hospitales llenos de gente, así que pregunté con recelo. Pero si ya me hicieron un chequeo hoy. El supervisor sonrió. Logan, como eres un empleado destacado, esta vez te mandamos a una clínica privada. Nada de hacer fila. Como dudé, alzó las cejas. Y además, hay regalo por el chequeo. Beneficio de la empresa. Está bien, acepté. Pasé la noche adivinando cuál sería ese regalo y al día siguiente fui de buen humor. Después de una larga serie de pruebas, el médico me recetó un montón de medicamentos y me pidió que me abrigara bien. Incluyó una pomada para cicatrices. Y lo más raro, todo era gratis. Hasta me dieron un paquete anual de revisiones. Empecé a sospechar. Pensé que tal vez la clínica debía dinero a la editorial y compensaba con regalos para los empleados. Me fui a casa con la bolsa de medicamentos en brazos, sintiendo que era demasiado gasto. Si esto fuera dinero, pero al final, la clínica no era tan buena, porque igual me resfrié 2 semanas después. Aguanté hasta salir del trabajo y fui solo a un hospital de calle para atenderme. Era de noche, así que urgencias estaba bastante tranquila. El médico vio el informe y sugirió internarme. Fiebre alta con infección pulmonar. No es grave, pero mejor prevenir. Negué de inmediato. No, por favor. Solo necesito suero.
Estar internado en un hospital ruidoso y caótico me resultaría peor que la enfermedad. Prometí repetidas veces tomar la medicación y seguir las indicaciones, hasta que el médico cedió. La sala de suero no estaba muy caliente. Me acomodé contra la pared con la capucha del abrigo sobre la cabeza. Poco a poco los pacientes se fueron yendo. Me relajé. El cansancio me fue envolviendo. Entre sueños, alguien se sentó a mi lado. Me apartó del muro frío y me atrajo hacia su hombro para que me apoyara. Quizás era efecto del medicamento, pero aunque quise abrir los ojos, no pude. Solo logré murmurar, adormilado, perdón. Cuando desperté, la enfermera estaba quitándome la aguja. El asiento de al lado ya estaba vacío. Presionando la cinta adhesiva sobre el dorso de mi mano, pregunté, disculpe, ¿conoce al paciente que se sentó aquí antes? La enfermera se sorprendió. ¿Paciente? No era paciente. Pensé que estaban juntos. Agradecí con el alma fuera del cuerpo y salí del hospital. Hacía un frío cortante. Una taxi esperaba en la entrada. El conductor bajó la ventanilla y gritó, hola, viaje gratuito por tiempo limitado. Me acerqué y pregunté en voz baja, ¿Thomas te envió? 18. El conductor se quedó perplejo y respondió dudoso, no lo conozco. Me dio 100 yuanes para esperar a un chico con abrigo blanco. ¿Eres tú? ¿Te subes? Una oleada me recorrió el cuerpo. No podía parar de temblar. Era él. Ese tipo que no dejaba de aparecer. Ignoré los llamados del conductor y salí corriendo hacia casa. Perdí la capucha por el camino. El viento frío cortaba como cuchillas en mi cuello, mi nariz, mis ojos. Una sombra alta me alcanzó desde atrás. Logan, por favor, ya no corras. Era esa voz, tan conocida, tan ajena. Corrí más rápido, pero tropecé en la esquina y caí al suelo. Dolía tanto que no podía levantarme. En el siguiente segundo, unos brazos me alzaron de la cintura. ¿Dónde te golpeaste? ¿Dónde duele? Luché en su abrazo. Cerré los ojos para no verlo. Me tapé los oídos para no escucharlo. Grité desesperado. Lárgate. Aléjate de mí. ¿Por qué tenías que aparecer otra vez? ¿Por qué seguir persiguiéndome? Thomas, eres repulsivo. Ya casi te había olvidado. Estaba tan cerca. Mi reacción lo asustó. Me dejó suavemente sobre unos escalones y retrocedió 2 metros. Más lejos, le exigí con furia. Dio 2 pasos más atrás. Me levanté y empecé a caminar, cojeando. No me sigas. Grité sin mirar atrás. ¿Qué dijiste? Respondió. Muy lejos. No te escucho. Descarado. Le lancé una mirada asesina y me apresuré a llegar a casa. Después de una ducha caliente, no podía quedarme quieto. Daba vueltas por la sala. Finalmente, me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla. Thomas tenía manchas de agua de nieve en los hombros. Estaba parado justo frente a mi puerta, y su mirada parecía atravesar la madera. Evan ladró en mis brazos. Logan, ¿me escuchas? Preguntó, acercándose a la puerta. Ayer, mi madre murió. ¿Esa Omega hermosa y cruel? Apreté con fuerza el pomo de la puerta. Su voz sonaba rota. Ya no tengo madre, antes la odiaba, pero ahora pienso que hasta tener a alguien a quien odiar es mejor que nada. ¿Por qué se fue tan pronto? Ni siquiera me devolvió lo que me debía. Apreté el pomo, luego lo solté, pero no abrí la puerta. El silencio llenó el pasillo. Escuché que se dejaba caer contra la pared. Solo te tengo a ti, Logan. Ódiame si quieres, pero no me eches, no me evites. Sí, luego se levantó, dándome la espalda. Logan, mira, hice lo que pediste. Me estirpé las glándulas. Abrí los ojos de golpe. Vi en su nuca una cicatriz horrible. Estaba loco. 19. 1 año sin vernos. Thomas estaba más delgado, pero más insistente. Empezó a seguirme todos los días. Esperaba todo el día frente a la editorial. Y se sentaba en la sala de infusiones como si fuera normal. Me acompañaba a recibir el suero. Cuando ya me había curado, él cayó enfermo, con fiebre altísima. Fue hasta la puerta de mi casa. Logan, ¿puedo entrar solo un rato a calentarme? Lo miré serio. Deberías ir al hospital. Sonrió débilmente. Está bien, tú entra, yo estoy bien. Apenas cerré la puerta, escuché un golpe. Como lo sospechaba, Thomas terminó sentado en mi sofá, de pie sobre la alfombra beige. Lo miré molesto. Mentiste. No te desmayaste. Él sonrió desde el sofá. Resbalé. Me di vuelta. Vuelve a trabajar.
no vuelvas a buscarme. Mi padre retomó la empresa, dijo Thomas. Solo me dejó la fundación benéfica. Se acercó, sus manos ardientes se apoyaron en mis hombros. Casi muero durante la cirugía para extirpar las glándulas. Estuve 3 meses en coma. Y en esos 3 meses, solo soñaba contigo. Cuando desperté, pensé, no importa si no me perdonas, incluso si me odias. Solo quiero estar cerca, cuidarte en silencio, que estés sano, seguro. Sus manos temblaban. No me atreví a mirarlo. ¿Fuiste tú quien organizó los regalos de la tienda? Pregunté. Sí. ¿Y el chequeo médico? ¿Y esa clínica? También fui yo. Me di la vuelta, furioso. ¿También mi trabajo fue cosa tuya? No, eso no. Thomas levantó las manos, como rindiéndose. Cuando te encontré, ya habías conseguido el puesto. Fruncí el ceño. ¿Y este apartamento? Yo lo compré. ¿El restaurante de arroz también es tuyo? No, solo mando wagyu y camarones grandes para que los pongan en tu plato. Crucé los brazos. ¿Y qué más? Los fuegos artificiales, dijo, levantando la vista, como pidiendo perdón. Cuando hubo apagón, tenía miedo de que te asustaras, así que los lancé desde el edificio de enfrente. Me quedé en silencio. Poco a poco, las lágrimas empezaron a caer. Thomas me rodeó con fuerza, rogándome que no llorara. Luché, sollozando. Thomas, te odio tanto. Él asentía, pidiendo perdón una y otra vez, hasta que preguntó, Logan, ¿puedo quedarme contigo? ¿Puedo pagar por todo lo que hice? No respondí. Miré por la ventana la nieve cayendo en silencio. Pensé, este invierno parece que durará mucho, pero, por alguna razón, ya no me da miedo.